el microcontrolador redirecciona esa información hacia otro módulo, hacia un módulo de conversión, y los datos que pudieran estar presentes, aunque sean digitales o niveles de voltaje aceptados por, como niveles lógicos alto y bajo, los dirige hacia el módulo de conversión, pero pues no vamos a obtener ninguna información porque ni siquiera el módulo va a estar encendido, ¿no? Solo nos está haciendo una compuerta, una conmutación para redireccionar la información. Pero bueno, vamos a verlo ahorita. Entonces, estos puertos nos van a permitir estar comunicados con el entorno, ¿no? Decíamos. Ahí está. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo. Este es el microcontrolador un poquito más pequeño que vamos a estar ocupando, pero bueno, al final de cuentas lo quiero ocupar como referencia. Es los mismos esquemas, nada más cambia, por ejemplo, del 86 al 87, que vamos a tener más puertos pues, de entrada y salida para poder trabajar con todos estos elementos. Bueno, lo que quiero destacar aquí, ya sea el puerto C, puerto D, puerto E, son más sencillos todavía de trabajar, aunque sí tenemos que ocupar lo que son los registros de control de flujo de datos, o también conocidos como los registros TRIS. Estos registros TRIS es porque aquí, como podemos ver, estas terminales, anotando aquí, estas terminales que podemos tener en estos puntos. Por ejemplo, todo esto es el puerto, este es un puerto E, este es el puerto A, junto con estos que tenemos aquí, estos dos. Y podemos apreciar ahí que estas flechas nos indican que la información puede entrar y salir del microcontrolador, pero no lo puede hacer al mismo tiempo, ¿no? Lo mismo va a pasar acá con el puerto B, que lo tenemos aquí. Desde el RB0 al RB7 puede ser bidireccional, sin embargo no puede ser al mismo tiempo. Tenemos aquí otra parte, la parte alta del puerto C, la parte baja, y podemos ver que en cada una de ellas, la mayoría de estas terminales son bidireccionales, es decir, pueden ser entradas y salidas. Hay que configurarlos en cuanto a los puertos, pero además también hay que considerar con los módulos con los que está multiplexado. Les decía, por ejemplo, aquí tenemos el puerto B, que básicamente tiene algunos convertidores, y no se ve ese color, por ejemplo, estos, que tenemos que el RB0 está multiplexado con el canal analógico 12, el 10, el 8, 9, 11, 13 y algunos de comunicación serial. Estos son, por ejemplo, para programar el microcontrolador con el PKIT o algún otro dispositivo con el PGC, PGM, comunicación y programación serial. Pero bueno, en este caso, en el puerto B y en el puerto A, como pueden apreciar acá también en el puerto A tenemos algunos analógicos, AN0, 1, el 2, el 3. La característica específica de estos dos puertos principalmente es que estos módulos están activos por default, y ahorita vamos a ver cómo podemos apreciar eso y en dónde nos lo indica. Bien, entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es definir cómo va a ser esa información, si va a entrar o va a salir. Y no necesariamente tiene que ser todo el puerto de entrada o todo el puerto de salida. Podemos seleccionar un pin específico, una terminal de este puerto, de este microcontrolador, para que opere como entrada o como salida de forma inmediata. Puedo configurar sí todo el puerto, pero indicándole cuáles van a ser entradas, cuáles salidas, o puedo modificar bit por bit con las instrucciones que están destinadas a eso, a manejar bits, para trabajar con esa configuración, ¿no? Y les decía, algunos otros están multiplexados con algunos otros módulos. No es nada más, por ejemplo, con los convertidores analógicos digitales. Está multiplexado, por ejemplo, aquí podemos apreciar una descripción que dice int, es una interrupción. Ese tipo de interrupción por hardware no mascarable, que cuando se habilitan las interrupciones dentro del microcontrolador, un cambio en esta terminal va a provocar que se detenga el microcontrolador del proceso que esté ejecutando y se dirija a la zona de atención de interrupciones que tanto hemos venido platicando, que es la dirección 04, de donde está el vector de interrupción, y ahí debemos de programar la secuencia o las instrucciones, perdón, que van a atender esa interrupción, ¿no? Obviamente, dentro del proceso y protocolo, pues es identificar qué tipo de interrupción nos está generando o se está generando para habilitar los módulos correspondientes en esa interrupción. O se puede estar multiplexando con algunos otros módulos, dependiendo de qué módulo vamos a trabajar, pues será la configuración correspondiente en cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando queremos trabajar con la comunicación serial que está aquí abajo, que es el TXRX en el puerto C,
Obviamente tenemos que configurarlos como corresponde, es decir, si es el RX va a ser una entrada, si es el TX tiene que ser una salida, pero además tenemos que dirigirnos al módulo de comunicación serial para habilitarlo y deshabilitar la comunicación digital que tienen estos dos pines y hacer un redireccionamiento interno por medio de multiplexores de esa información hacia otros módulos, ¿no? Entonces, en general es lo que tenemos que hacer. Y a grandes rasgos, bueno, cada uno de estos puertos tiene un registro de control de flujo que se le llama registro TRIS, ya sea el TRIS A, TRIS B, TRIS C, TRIS D, TRIS E, dependiendo del tipo de microcontrolador que estamos manejando. En el caso del 887 tenemos hasta el puerto E y cada uno de ellos va a tener un registro de funciones especiales. Bueno, en este caso, pues vamos nosotros a acceder al registro en donde estén los datos, que es específicamente el registro del puerto A, B, C, D, E. Y pues como en otros registros vienen agrupados en bytes, podemos hacer el manejo en nibles con la información mediante la configuración o la base de hexadecimal, ¿sí? Y poder tener pues un manejo más sencillo de información. Para ser útil el microcontrolador hay que conectarlo a un dispositivo externo, o sea, a un periférico. Cada microcontrolador tiene uno o más registros denominados puertos conectados a los pines en el microcontrolador, lo que les decía, no necesariamente son puertos digitales, pueden ser analógicos o pueden ser algunos otros dispositivos que están multiplexados con esas terminales dentro del microcontrolador. Ok, dentro de estas características, lo que les decía aquí, tenemos esta tablita va a aparecer en nuestro datasheet. En el caso de que estamos analizando, por ejemplo, el pinout description de nuestro microcontrolador, para identificar, por ejemplo, aquí vienen numerados los registros de los puertos desde el RA0 hasta el RE3, en este caso que es el que maneja este tipo de microcontrolador, que es el 886, nos da una descripción del pin físico en el cual se encuentra esta terminal y además con cada módulo con los que está multiplexado, ¿no? Por ejemplo, el RA0, se dan cuenta, solo está multiplexado junto, aparte de la entrada y salida digital que tenemos aquí, en esta parte, que todos estos son entradas y salidas digitales, también lo podemos compartir con lo que va a ser el analógico AN0, ¿sí? Con el otro módulo también de conversión. Un comparador, aquí tenemos el comparador, la entrada del comparador 1-2, la 0, la entrada 1 de este tipo de comparadores. Y pues nada más. Pero vemos que hay algunos otros pines, por ejemplo el RC, que les decía, tenemos multiplexado con el Timer 1 Oscillator. Por ejemplo, el RC2, que es el CCP1, que es un módulo de captura, comparación y PWM. Cuando necesitamos generar señales PWM, pues tenemos que configurar esta terminal que es el RC2 como salida, porque aunque esté habilitado el módulo para generar esta señal, si físicamente no nos permite o no está configurado como salida, es como si estuviéramos utilizando y llegaron a trabajar buffers en circuitos lógicos, no sé si alguien lo recuerda, o en circuitos combinacionales, ¿no? No, profe. No, bueno, esos buffers, la función principal era incrementar la corriente de salida de estas compuertas, ¿no? Para que el buffer nos pudiera permitir retroalimentar esa señal o compartirla con algunas otras compuertas y tener pérdida de corriente y pudiéramos tener el valor lógico adecuado, ¿no? Porque conforme se va compartiendo con más compuertas, pues la corriente se va diseminando y vamos a tener una corriente más pequeña, lo que puede provocar que tengamos un cambio de una señal lógica de nivel alto a nivel bajo, ¿no? Entonces, para evitar esas pérdidas, se utilizan los buffers, que son pequeños amplificadores de inversores, pero también hay buffers bidireccionales, que simplemente son arreglos de esos amplificadores operacionales que permiten la información en un sentido o en otro, y además con compuerta de habilitación, que se le llama de tercer estado. Entonces, eso nos va a permitir decir si la información va a correr de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, algo muy parecido pasa aquí con los puertos. Tienen un registro, que en este caso es el TRIS, que nos va a permitir decir en qué sentido se va a dirigir la información, si de izquierda a derecha, derecha a izquierda, dependiendo de hacia dónde esté, por ejemplo, la información de los registros. Bueno,
Aquí a grandes rasgos lo que vamos a tener es esto que les mencionaba, con qué otros módulos está multiplexado. Y los que nos importan en este momento es encontrar, por ejemplo, identificar estos, ¿no? Vean, desde el RB0, desde RB0 hasta RB7, que es el puerto que vamos a estar ocupando ahorita, el puerto B, y también el puerto C. El puerto C ahorita no tenemos gran complicación, vean, solo el puerto B está multiplexado con analógicos, porque el analógico es por el default el que está activo. Todos los demás están apagados, hay que activarlos configurando sus registros, ¿no? Lo mismo pasaría si quisiéramos ocupar el puerto A. Ese sí está habilitado con los analógicos. Y para esto está otro registro que se llama el ANSEL o el analógico, el Analogic Level Select, o en este caso el tipo de señal que vamos a estar nosotros trabajando, si lo va a manejar como nivel analógico o como nivel lógico, vamos a hacer una selección, también dependiendo de lo que tengamos en ese registro, será lo que nos maneje cada pin. Es decir, si yo quiero seleccionar, por ejemplo, el RB0, donde está el analógico 12, como analógico, pues tendría que modificar ese registro para que precisamente esta información que llega por el RB0, en lugar de dirigirse directamente a los registros del puerto, hace una multiplexión, hace una desviación, por ejemplo, a otro módulo, ¿no? Y en lugar de pasarlo directo al puerto, lo va a mandar al módulo de conversión analógica digital. Entonces, necesitamos contemplar eso. Bien, bueno, vamos a continuar con eso. Entonces decíamos, tenemos que son puertos direccionales, son registros especiales para cada puerto, cada uno de ellos va a contar con un tris A, tris B, tris C, tris D y tris E, que es el máximo que tiene, por ejemplo, esta familia de gama media, la familia 16F, y en específico el 887 tenemos hasta el puerto E. Hay puertos que no son completos, ¿no? Por ejemplo, el puerto A, el puerto B y C, si vienen completos, es decir, son de 1 byte, pero lo que es el puerto E, solo maneja, me parece que son unible, 4 bits, y bueno, pues nos podría servir de forma individual para poder estar controlando algunos elementos como válvulas o pilotos, pero en el caso de que ya tengamos ocupados todos los otros terminales, todos los demás elementos, ¿no? Nos sería de ayuda. Y bueno, físicamente el registro donde se va a encontrar el contenido de esa información, que es el puerto A, puerto B, puerto C. Estos registros, de acuerdo al mapeo de registros y el mapeo de memoria, no se encuentran en el mismo banco. Ya habíamos platicado de esta cuestión de los bancos de registros de funciones especiales y que esa arquitectura está, bueno, pues implementada para que podamos tener un acceso más rápido en cuanto a la cuestión de las localidades de registros o direcciones de registros y no tener que hacer un acceso secuencial como se venía haciendo, por ejemplo, con las memorias de ROM tradicionales, viejitas, en las que teníamos ahora hasta llegar a la dirección que necesitábamos nosotros de información para poder extraerla. En este caso se divide en bancos y como pueden ver aquí abajo, dependiendo del banco al cual estamos haciendo referencia, serán los registros que se integren. Y la ventaja aquí es, por ejemplo, que tenemos el puerto A y el tris A, que es su registro de control de flujo, a la misma altura u offset, yo le llamo offset, ¿no? A la misma altura. Tenemos 5 localidades o 5 registros de diferencia tanto en el banco 0 como en el banco 1, ¿no? Para el puerto B lo mismo, que es la dirección 6, su correspondiente sería el 86, y aquí quisiera destacar o detallar, por ejemplo, si ese valor en la dirección lo ponemos en binario, vemos que la 06, por ejemplo, serían estos 4 ceros, 4, y aquí tendríamos 0110. Esa sería la dirección del puerto B. No has avanzado nada de ahí, nada. Entonces, lo demás, por ejemplo, para el tris B, que se encuentra en el otro banco, la dirección es 86. Esta dirección, si se percatan, va a ser... Uy, dice que es la 86 y el 86 simplemente es 1, 0, 0, 0, 0, 1,
1, 0. Entonces, si se dan cuenta, este bit es el que cambió. Y es el que se está utilizando cuando platicábamos de la cuestión de, hacíamos plática de la parte de los slots de memoria RAM, cómo los podíamos agrupar y demás. Utilizábamos 2 bits especiales pues para poder habilitar los demás slots. Aquí algo parecido sucede. Vamos a tener 4 bancos por los cuales vamos a necesitar 2 bits para poder hacer esa combinación. Entonces estos últimos 2 bits son los que me van a dar la combinación en el banco en el que estoy trabajando. Entonces se dan cuenta aquí, estoy trabajando en el banco 1 porque tengo encendido este valor, ¿no? En el banco 2 tendré encendido, por ejemplo, 0,1 y en el 3, 1,1, ¿no? Aquí ahorita lo vamos a ver en los registros de funciones especiales. Pero técnicamente lo que estamos haciendo es hacer un seccionado en cuanto a las direcciones en que vamos a estar trabajando. Porque vean, nos maneja el banco 0 desde la dirección 0 hasta la 7F, aunque no todas las localidades están ocupadas con registros de funciones especiales. En este caso, dependiendo del microcontrolador, este microcontrolador en el banco 0 solo llega a la 1F, ¿sí? Y todo lo demás está libre. Pero para cambiar de banco, pues la instrucción o la dirección que sigue consecutiva sería la 80 y de ahí en adelante, ¿no? Igual, lo mismo va a pasar con los demás bancos de memoria, de registros. Entonces, Profesor, sí. Por ejemplo, esos bytes que está encendiendo y apagando, para movernos de banco necesitamos ingresarlos al registro status, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Bueno, para activar para configurar los puertos como entradas y salidas, es poniendo un 1 o un 0 para ver si es entrada o salida, ¿no? O va a funcionar así el puerto. También, sí. Ok, En el caso entonces... Sí, perdón. Sí. Ay, perdón. En el caso, por ejemplo, si yo quiero ocupar solamente un puerto, que es el puerto A, puedo configurar la mitad de los 8 bytes o los 8 bits que tiene el puerto A. Por ejemplo, de los 8, 4 bits como entradas y 4 bits como salidas. Claro, sí, sí se puede hacer. Incluso podrías tú configurar, ahorita lo pongo en un esquema, de forma arbitraria, ¿sabes qué? Decir, ¿sabes? El bit 0, el bit 1 van a ser entradas y todos los demás salidas. O el bit 1, el bit 0 y el bit 6 van a ser entradas y todos los demás salidas. El valor que tú quieras. O incluso solo un bit puedes estar, o una terminal del puerto, la podrías configurar como entrada o como salida. Esa es la ventaja de tener estos registros de control de flujo, de configuración, que nos van a permitir indicarle al puerto cómo va a operar. No es exclusivo que tenga que ser todo el puerto como salida o todo el puerto como entrada. Le podemos estar cambiando esa información. Y esos bits que mencionas, sí, para poder nosotros cambiarnos de banco, porque aunque están a la misma altura, al mismo offset, hay veces que el compilador en el banco 1, aunque yo le dé la dirección del puerto A, que es la 06, como yo estoy habilitando este puerto, como yo estoy en el banco 1, al que va a tener acceso en realidad, pues va a ser al tris. Entonces hay veces que, por ejemplo, nos cambiamos de banco a configurar el tris para decir que va a ser entrada y salida, pero se nos olvida regresar al banco donde está el puerto. Y empezamos a preguntar si hay datos de entrada o queremos empezar a mandar datos a la salida y queremos o esperamos tener esa señal de nivel lógico a la salida, medirla, o tener una luz piloto, un LED, y no pasa nada. Precisamente porque la información, aunque le estemos dando la dirección del puerto A06, como no me he cambiado de banco, en realidad ese 06 o ese 05 en el caso del puerto A, que es el offset, pues simplemente me está dando la dirección en el banco 1 y estoy haciendo referencia al tris, pero el tris no tiene señales de salida, solo te controla la dirección de flujo. Técnicamente lo que estamos haciendo es jugando con si va a entrar o va a salir, pero nunca tenemos una manipulación de datos. Entonces hay que tener cuidado en qué banco estamos trabajando. Para poder manipular la información que entra o que sale, tenemos que hacerlo siempre en los puertos. ¿Sí? Puerto A, puerto B, puerto C, puerto D, como pueden ver aquí, tenemos puerto D,
puerto E involucrados, porque, pues bueno, los registros que, los microcontroladores que vamos a utilizar también cuentan con más puertos. Este es simplemente el que empezamos a hablar, era un 16F886 que tiene pocos puertos. Entonces, y también dependiendo del microcontrolador que estemos tratando, tendrá mayor cantidad de registros de funciones especiales y por ende mayor cantidad de bancos. En el caso del 886 solo tiene el banco 0, banco 1, pero en el caso del micro que estamos utilizando, 887, tiene 4 bancos, que es el banco 0, banco 1, banco 2 y banco 3. De hecho, déjenme ver si tengo aquí rápidamente el datasheet para compartirlo y lo puedan observar. Ouch. Parece que estaba aquí. Déjenme ver. Si no, está en descargas. Para que veamos los bancos directamente del micro que vamos a trabajar. Caray, no está. Bueno, déjenme buscarlo rápido aquí en internet. Está muy rápido de acceder a él. Déjenme compartirles la pantalla. Compartir todo. Entonces, por ejemplo, aquí en los marcadores nos va a decir el Memory Organization, que tanto les decía, viene la descripción, un poquito, ahí está. Viene la descripción, por ejemplo, lo del mapeo que ya habíamos platicado, y aquí nos habla sobre los bancos, específicamente en el caso del 887, tendremos que manipular lo que va a ser el registro RP0 y RP1 para poder hacer la combinación dependiendo del estado que tenga cada bit. Si ambos bits están apagados, pues estamos seleccionando un banco 0. Si está encendido el RP0, estamos hablando del banco 1. Si está encendido el RP1 y el RP0 apagado, banco 2. Y si ambos están encendidos, el banco 3, ¿no? Estos donde los vamos a modificar, como bien decía su compañero, es del registro status, RP0 y RP1, que corresponden a los bits 5 y 6 del registro status. Ahorita aquí más adelante no lo menciona. Y podemos ver, por ejemplo, aquí este es del 882. Vean cómo van a cambiar las características. A lo mejor en este caso estamos ocupando los 4 bancos, pero algunos están vacíos en algunas localidades. Este es del 883 y este es del 886 y el 881, el manejo de la EEPROM. Pero ahorita por el momento lo que nos interesa a nosotros es trabajar con la cuestión de los puertos, puerto A, puerto B, puerto C y sus registros de control de flujo. Bien, en el caso de que si estuviéramos hablando de aquí del banco 2 y del banco 3, pues ya estaríamos con otros registros correspondientes a otros módulos, como por ejemplo el Watchdog Timer Control, unos comparadores. En específico, vean, el que es más utilizado, el que en este caso aparece al menos duplicado, por ejemplo, puerto B y tris B en los demás bancos, es el puerto B, porque el puerto B es el que maneja lo que les decía, la interrupción no mascarable y tiene unas interrupciones mascarables como con el cambio de datos en los pines. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo, perdón, yo puedo configurar una interrupción en la cual esté monitoreando el estado de las entradas del puerto, y si permanecen así por mucho tiempo, yo lo puedo mandar a una especie de modo ahorro de energía, se le llama mandarlo a dormir, así. Y en cuanto haya o exista un cambio de estado en una de esas terminales, puedo generar una interrupción que provoca un wake up o un despertar al microcontrolador.
Esto pues particularmente se puede emplear cuando estamos utilizando desarrollos, estamos empleando desarrollos con uso de baterías para poder tener un máximo ahorro en cuestión de ese consumo y tener una mayor autonomía de aplicaciones de este tipo. Entonces, por eso es que la importancia de este puerto la tenemos aquí repetida. Decíamos la importancia del estatus, vean, es tan importante que en el banco en el que se encuentre vamos a tener acceso a ese registro, ¿no? Y estos demás que tenemos aquí, PCL, el FCR y demás, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer eso. Y otros de los puertos que les decía que nos va a permitir trabajar con la configuración de si van a ser datos analógicos o digitales son el ANSEL y el ANSEL H. Y vean, estos registros se encuentran hasta el banco 3 y específicamente en la dirección 88 y 89. Ahorita explicamos esta parte de por qué se tiene que hacer, ¿vale? Ok, entonces regreso a la presentación. Ahí está. Bien. Entonces decíamos, esto es el que nos va a permitir, del lado izquierdo donde tenemos a los puertos van a estar los datos físicos que van a entrar o salir, y del lado derecho tenemos los registros que me van a permitir controlar si el dato puede entrar o puede salir, ¿no? Si tuviéramos nosotros, hagan de cuenta que es aquí como una serie de barrera en la cual nosotros queremos meter datos al registro, al puerto B, los metemos por aquí. Pero si este está configurado como salida, pues simplemente va a impedir el paso de los datos como para que se redireccionen tanto al puerto o como al convertidor. Entonces, este tenemos que configurarlo para que entre. Y además, un tercer registro, que es el que, dependiendo del estado que tenga, pues va a determinar hacia dónde va a enviar esa información. Si la envía, si una vez que este ya lo cambiamos, déjenme invertirlo. Si lo cambiamos, es decir, pasa la información, este lo tiene con esta configuración. De aquí, dependiendo del estado que esté, será que el dato lo mande a un convertidor o que lo mande al registro de flip-flops, por ejemplo, para almacenar el hash del dato y lo podamos ocupar dentro del procesador. Entonces necesitamos esos tres registros para completar la configuración del puerto, en específico del puerto A y del puerto B. Okay. Y mencionábamos cómo vamos a hacer ese cambio. Aquí en el registro status, que es la dirección 3, no puede cambiar, es una dirección ya establecida por la arquitectura del microcontrolador. Y específicamente lo que va a ser el RP0 y RP1, que son los bits 5 y 6, como les decía, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya trabajamos con el bit 0, el bit 2, que es acarreo, y el 0. No hemos trabajado con medio acarreo, tenemos oportunidad más adelante de hacerlo. Estas son bits informativos, el timer out, que es cuando se desborda, por ejemplo, si estamos hablando del watchdog que estuviera habilitado, se desborda, no hubo una actualización, se va a apagar indicando que está el watchdog activo. El power down, igual cuando tenemos una pérdida de voltaje y se tiene que resetear, igual aquí va a cambiar el estado. Simplemente son como para poder estar consciente de qué fue lo que sucedió, como leer los estatus, las fallas que se presentaron, ¿no? Porque pueden estar apagados o encendidos, pero recuerden, solo son lectura, no lo puedo escribir. En estos sí los puedo cambiar, por lo tanto puedo hacer combinaciones como veíamos aquí, 00 banco 0, 01 banco 1, 10 banco 2 y 11 banco 3. Dependiendo al banco que yo me quiera referir, en función del registro que quiera manipular, pues haré la combinación correspondiente. ¿Cómo vamos a hacer esa manipulación de bits? Bueno, pues ya lo vimos con las instrucciones de manejo de bits específicos, que es la de bitsetFile, podemos ver aquí, y la de bitClearFile, ¿no? Ambas instrucciones, una apaga el bit y una la enciende, por ejemplo, bitset lo va a encender, y con esto al decirle que va a ser el bit 5, pues estamos haciendo que se encienda y por lo tanto estemos trabajando en el banco 1. Y cuando lo apago, pues regreso al banco 0 porque solo manipulé Pero puedo también agregar una instrucción en donde encienda a la vez el RP1 y como ya tengo encendido el bitsetFile, el 5, pues estaría trabajando en el banco 3, que es de hecho lo que vamos a hacer ahorita para poder trabajar con el convertidor, con el ANSEL, para definir si vamos a trabajar con analógicos o con digitales. Entonces, esa es la forma de poder cambiar de banco en el status y con esos bits. Bien, una vez que tenemos eso, el registro status
el tris de cada puerto viene de la siguiente forma. Desde el 0 al 7, todos estos registros, por ejemplo el del A, tenemos que son de lectura y escritura, pero por default son 1, ¿sí? Nosotros apagamos y reiniciamos el microcontrolador, lo que va a aparecer en este registro tris van a ser unos, lo cual indica que con 1 son entradas, incluso ahí podemos utilizar una mnemotecnia, simular que es la I de input y la O de output. Entonces, en función de lo que necesitemos, como decía su compañero, tal vez yo quiero la mitad de datos como entradas y la mitad como salidas, pues bueno, tendríamos que cargar en este registro un 0, 0, 0, 0, indicando que estos 4, los más altos van a ser salidas y los primeros 4 van a ser entradas. O viceversa, puedo trabajar, lo voy a poner con un enter. Puedo trabajar que estos primeros 4 sean entradas y estos van a ser salidas, o simplemente puedo hacer algo arbitrario, ¿no? Todos esos, así de esa forma, pues veríamos que el bit 0 va a ser salida, el bit 1 salida, el bit 2 entrada, el 3 entrada, 4 entrada, 5 salida, 6 entrada y 7 salida. Eso va a depender del hardware y de las necesidades que tengamos en cuanto a manipulación de la información, pero lo podemos hacer de esa forma. ¿En dónde? Esto lo tenemos que poner en el tris de cada puerto. Tris A, tris B, tris C, tris D. Y entonces, si por default lo tenemos como entrada, si vamos a ocupar todo el puerto para meter información, pues a lo mejor no convendría manipular nada, a menos de que nos querramos cerciorar de que efectivamente tenga, que esté configurado como entradas, bueno, pues movemos y mandamos un dato ahí a esos registros. Si no, de otra forma, lo dejamos así sin problema. Entonces, esto es cuanto al tris. Y lo que les decía, el ANSEL. Ahí está. Para el puerto, directamente. Aquí vean, bueno, lo que quiero resaltar aquí en este caso, tenemos del puerto A, también tenemos bit 0 al bit 7, y aquí nos aparece lectura, escritura y una X, lo cual significa que es un estado indeterminado o no importa. ¿Qué pasa? Quiere decir que cuando nosotros reseteamos el microcontrolador, ese reset no va a borrar la información de los puertos porque tienen latches o tienen memorias, tienen un registro de flip-flops o un arreglo de flip-flops que almacenan esa información y que aunque se resetee, pues simplemente vamos a tener ahí ese dato presente. Entonces es conveniente que si queremos inicializar la información o no sabemos qué información se quedó en la última corrida de nuestro programa, pues que limpiemos estos registros, ¿no? Que le mandemos una instrucción para cargar puros unos o puros ceros, o simplemente ocupemos la instrucción de limpiar para asegurarnos que el dato que está aquí no nos vaya a afectar con las operaciones. Y pues sabemos que en nivel 0, aquí un dato pues nivel bajo, 0 volts, un 1 nivel alto, y pudiera ser a lo mejor algo lógico y irrisorio, pero hay algunos registros y algunos microcontroladores que trabajan con lógica negada, en donde pues el 0 va a ser un estado alto y el 1 va a ser, o va a ser voltaje, y el 1 va a ser ok. Entonces, de tal forma, a criterio del integrador, del diseñador, identificar cuáles van a ser mis entradas y cuáles van a ser mis salidas dentro del puerto, cualquier puerto que yo esté manejando. Simplemente tengo que indicarle el valor correspondiente al tris para saber si va a ser en salidas. Por ejemplo, el 7 y el 6 ahorita están configurados como salidas y están conectados, por ejemplo, el 7 está conectado a una resistencia a un transistor y del transistor a una bobina de un relevador. El 6 directamente a una resistencia y una luz piloto o una luz LED. ¿Por qué está conectado a un transistor? Cada una de las terminales de los puertos tienen un manejo de corriente máximo. Los microcontroladores tienen internamente un regulador de corriente que les va a impedir pues tener un consumo excesivo y por ende poder quemar las terminales. Esa corriente máxima son de 25 mA por terminal. En caso extremo que le estemos nosotros demandando más corriente, nos puede entregar 50 mA, pero con el riesgo de que los demás terminales no tengan la corriente suficiente para activar algún otro elemento. Y aún así, con esos 50 mA es una corriente muy pequeña, no es suficiente, por ejemplo, para activar la bobina de un relevador. Un relevador, incluso hay transistores que necesitan 80 mA para poder ser excitados en la base. Entonces, por eso se utilizan transistores de muy baja, de muy alta beta, con muy poca corriente de excitación en la base,
para que podamos armar circuitos tipo Darlington, donde vamos a excitar algunos otros transistores y de esta forma ir haciendo etapas de amplificación para activar otros componentes, ¿no? En el caso del relevador, este relevador consume de los pequeñitos comunes, como ustedes han visto, los amarillos o azules, un promedio de entre 80 y 100 miliamperes para poder activar la bobina. Entonces esa sería la función de este transistor. Y de LED, bueno, hay algunos LEDs que manejan 20 miliamperes, 30 miliamperes. Últimamente los ultra brillantes llegan a manejar 30, 35. Entonces, pues los podemos conectar directamente a la terminal sin el riesgo de quemarlos como cuando los conectamos a la fuente directo, que más tarda en conectarse, que parecen ya después palomitas de maíz, ¿no? Bueno, y las entradas. Aquí tenemos un interruptor, simplemente para poder tener una señal de estado alto, estado bajo, pero aquí hay que recordar lo que pasa cuando tenemos este tipo de configuración o de conexión. Como es una conexión mecánica, ¿sí? Vamos a combinar con el que está ahí. Como es una conexión mecánica, estas laminillas pues quedan desconectadas físicamente. Entonces, una terminal al aire, recordarán que en circuitos combinacionales, circuitos lógicos, una terminal al aire es equivalente a un uno lógico. Sin embargo, es susceptible de tener cargas electrostáticas y que ese voltaje presente en esa terminal pueda cambiar el nivel lógico. Es por eso que cuando presentábamos un circuito y si había alguna falla, alguna terminal no se había conectado bien, se había desconectado y nos acercábamos y por cualquier cosa cambiaba el estado, era porque teníamos electroestática y simplemente había falla de datos. No estábamos asegurando un dato preciso a la entrada porque teníamos flotada la terminal, como se conoce. Entonces, para ello se deben de utilizar resistencias pull-up o pull-down, ¿no? En el caso de los interruptores. Y ahorita platicamos de ellos. El puerto B, por ejemplo, tiene resistencias internas pull-up, pero en lo personal a mí no me gusta utilizarlas, prefiero las pull-down. O podemos tener entradas directamente de un circuito TTL que ya tienen los niveles adecuados en cuanto a corriente y voltaje. En este caso, por ejemplo, viene de un sensor de efecto Hall con aquí un engrane que va a ir girando. Cada vez que pase muy cerca el engrane de este sensor, pues va a generar un pulso cuadrado y esos pulsos los podemos ir monitoreando, midiendo, contando, o podemos medir la duración del tiempo entre que el flanco de subida y el flanco de bajada para determinar velocidades, etc. Y pues depende entonces de estos bits en el tris, porque aunque yo lo tenga como entrada, como salida, y quiero poner una señal de entrada, no vamos a tener flujo de información, van a chocar. O al revés, ¿no? Lo tengo como entrada y quiero sacar información de ahí, pues va a estar complejo. ¿Por qué? Por ejemplo, si fuera una salida, que lo tenemos aquí al LED, y le estuviésemos mandando el dato aquí abajo, como está configurado como salida, le va a permitir pasar el dato a través de este filtro y se va a colocar aquí en el puerto. Pero si nosotros pusiéramos un 0 aquí, pues sería equivalente a estar apagando el LED. Pero eso es cuando, por ejemplo, cuando no manejamos el tercer estado. Si han escuchado el tercer estado en cuanto a los circuitos lógicos, llegaron a ocupar circuitos y compuertas que manejaban el tercer estado. Yo no. No, profe. No, yo no me acuerdo haberlo visto. Estaba el H, el L y estaba la X y en algunos casos estaba una Z por ahí. Bueno, el tercer estado se le conoce también como estado de alta impedancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí yo tengo un 0 y por la forma como está conectado se supone que no encendería el LED y no va a encender. Pero si yo hago cambios, es decir, yo invierto el LED y lo conecto a este 0 que está aquí, pero la parte del ánodo lo conecto a positivo en lugar de a masa, voy a hacer que se cierre el circuito. Quiere decir que este 0 en realidad es como si tuviéramos un switch que nos está conectando a tierra o a positivo. Ahora de cuenta que cada terminal, lo voy a poner en negro para que se vea. Que cada terminal internamente, dependiendo si es un 0 o si es un 1, bueno, al revés. Si es un 1, si es un 0, por ejemplo, si es un 0 lo va a conectar a tierra, pero si es un 1 lo va a conectar a positivo. En el caso de que yo lo conecte con un 0 a tierra,
pues al invertir el LED y conectarlo a positivo, ¡ay! Caray. Estoy invirtiendo el circuito, ¿están de acuerdo? Entonces la corriente va a viajar por aquí y se va a dirigir con ese 0 que tenemos a tierra. Y va a encender el LED. O al contrario, si tengo un 1 que está conectado a positivo y lo dejo así, pues no va a encender, pero si lo volteo y lo conecto a tierra, pues va a trabajar. Entonces, para evitar esos problemas, pues se utiliza lo que es el tercer estado o la conexión de alta impedancia, ¿no? Y eso lo tendríamos que ver también en el registro de estos estados. Bueno, entonces veamos aquí. Si los bits del registro TRIS-B determinan si los pines del puerto se configurarán como entradas o salidas, que ya lo vimos ahorita, ya lo platicamos, ¿no? Y el estado lógico del pin de salida depende del contenido del puerto y, bueno, pues de la señal que va a estar entrando en el mismo, ¿no? Ok, entonces veamos. Y les decía de estos registros, el ANSEL y ANSEL H. Tenemos en los pines, o en este caso los microcontroladores, 14 canales, desde el canal 0 hasta el canal 13, distribuidos tanto en el puerto A como en el puerto B. El puerto A es el que tiene la mayor cantidad de canales, de hecho tiene todo el byte completo multiplexado, todo el puerto multiplexado con los convertidores analógicos digitales, o con canales más bien, porque es un solo convertidor, pero tiene diferentes canales. Es como un multiplexor y un demultiplexor que se utiliza para poder redireccionar esa información. Entonces tenemos desde el 0 hasta el 7 en el ANSEL, y los canales correspondientes al 8 al 13 están en el ANSEL H. Y curiosamente, como habíamos visto aquí en el datasheet que les compartí, el puerto B tiene multiplexados lo que va a ser ANSEL 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Por lo tanto, ahorita tendríamos que, si vamos a trabajar con el puerto A, pues manipular todo lo que va a ser el ANSEL. Si vamos a trabajar con el puerto B, todo el ANSEL H. Vemos que dice aquí arriba, dice que es de lectura y escritura, podemos leerlo, podemos modificarlo, y además también nos dice que por default o después de un reset de este microcontrolador, el dato está en 1, y lo cual significa aquí que un 0 es una entrada digital y un 1 es una entrada analógica. Por lo tanto, si yo dejo sin modificar esta información en estos registros, los datos que yo quiera meter por los puertos o sacarlos, simplemente se van a dirigir a otros módulos y no los vamos a poder percibir o no los vamos a poder tomar para procesar esa información. Por lo tanto, ahorita de forma digital tendríamos que cambiar esto por ceros para que pueda corresponder y mandarnos esa información a los registros de los puertos, ¿no? A los buffers de los puertos, por así decirlo. Ok. Y lo que decía de las resistencias pull-up, pull-down, ¿no? Estas resistencias pull-up nada, y este tipo de configuración establece un estado lógico a la entrada del circuito cuando dicho circuito está en reposo, siendo para pull-up un estado lógico alto y para pull-down un estado lógico bajo. De esta forma se evitan falsos estados producidos por ruido eléctrico si se dejara una entrada con un valor indeterminado. Lo que les decía, un pin al aire es un 1 siempre y cuando las condiciones electrostáticas o condiciones eléctricas de esa terminal no cambien. Y como son tecnología TTL, son muy susceptibles a eso, al igual que los MOSFET, por lo que se tiene que utilizar este tipo de resistencias, ¿no? Pull-up o pull-down. Y bueno, son muy sencillas de trabajar. Resistencia pull-up está conectada siempre a positivo, el circuito mecánicamente no está cerrado, tenemos aquí este circuito abierto, bueno, también dependiendo, ¿no? Si es un interruptor normalmente cerrado, normalmente abierto. Si es normalmente abierto, pues este estado en todo momento será 1, ya que el voltaje pues se va a dirigir, se va a tratar de buscar el camino hacia tierra y es entrando a estos terminales
y dirigiéndose conectándose a la red del microcontrolador. Pero en cuanto yo oprimo este botón, pues el circuito se cierra de forma más corta o con menos oposición al paso de la corriente a través del switch. Por eso esta corriente se drenará de forma directa y la diferencia de potencial que existe en el switch va a ser igual a 0. Por eso tendremos un valor lógico de 0. Y estado común sería un 1, que es lo mismo que mencionamos aquí. En la resistencia pull down, vean, cambiamos aquí la configuración. La resistencia está conectada a tierra. Esto nos ayuda, por ejemplo, no es de que tengamos aquí un voltaje menor o que tengamos una salida de voltaje que nos la esté drenando a tierra. Más bien, las cuestiones de carga electrostática que pudieran presentarse en estas terminales aquí, por ejemplo, como son pines al aire, son láminas y pines al aire, porque no hay contacto mecánico con nada más. La carga electrostática, funciona como antena, carga electrostática pudiera entrar aquí si no tuviéramos la resistencia, pero como tenemos resistencia a esa corriente, pues se drena hacia acá y tenemos un valor estado lógico en Vout 0. En cuanto cerramos este circuito, circula el voltaje, una parte se va a ir hacia acá, otra parte hacia acá porque es un divisor de tensión, va a haber aquí una diferencia de potencial que necesitamos que la resistencia sea lo suficientemente grande para generar una diferencia de potencial equivalente al valor mínimo esperado para considerarlo como un lógico, ¿no? Es decir, tener 1.7 volts mínimo en esta caída de tensión, y es ahí donde calculamos nuestras resistencias, ¿no? Hay resistencias, hay veces que le ponen resistencias de 10 kilos, son muy grandes, hay veces de 1 kilo ohm, yo creo que es perfecto, 330 ohms es adecuado, para poder manejar la máxima corriente y poder dispararlo y además los voltajes correspondientes. Y finalmente, esto es como entradas, como salidas, ¿qué puede pasar? Les decía la cuestión, bueno, aquí tenemos lo del puerto, las terminales, los analógicos y también con algunas interrupciones. ¿Qué puede pasar también con el manejo de los puertos? La cuestión de las corrientes, ahorita lo vemos. Aquí pues registro, más vamos al registro igual de lectura-escritura, del R0 al R7, y ahí va a estar la información. Esta imagen que nos tiene como una doble estructura de datos es porque hay un respaldo, se dice que tienen un latch. Podemos mandar el dato a la entrada de los pines del puerto y hace una copia inmediatamente de esos datos en un registro temporal para que por si en alguna situación tuviéramos una pérdida de información o quisiéramos manipular rápido esa información, el registro latch hace una copia para que lo pueda manejar el microcontrolador. Lo mismo con el puerto C, por eso es que aparece así doble. Y bueno, aquí está la descripción de lo que les decía de los multiplexores para poder redireccionar la información hacia el módulo del convertidor analógico digital o al módulo del puerto directamente, ¿no? Ahí está. El puerto B les decía que tenía unas funciones especiales, que era la de interrupciones, ¿no? Entonces, nosotros podríamos habilitar esas interrupciones en un registro que es en el INCON, Interruption Control, y podemos ver ahí algunos bits, por ejemplo, el RPIF, que es la interrupción por cambios en el puerto B, ¿sí? Dentro de otras cosas. Ese es el interruption flag de los cambios en el puerto B. Una cosa es que se genera la interrupción, otra es la bandera que se activa. Funcionan de forma independiente. Se puede activar la bandera y yo puedo estar preguntando por esa bandera y hacer alguna situación de atención a su rutina sin necesidad de habilitar las interrupciones, pero tendría que estar monitoreando esa bandera constantemente. En cambio, si yo hago un cambio en el puerto, en el proceso en el que esté, en la instrucción que esté, lo que tengo que hacer es preguntar por todas las banderas de interrupciones. Y es por ello que la bandera de interrupción del puerto B se dispara. Es como diciendo, yo interrumpí, yo fui el que hizo que dejaras de hacer lo que estás haciendo, para poder atender el procedimiento adecuado. Bueno, ahorita en este caso no vamos a trabajar en interrupciones, pero aquí se puede manejar. Y lo que les decía de las resistencias pull-up, internamente hagan cuenta que es esto. Tenemos estas terminales, podemos nosotros conectar los puertos a los push buttons sin necesidad de las resistencias, y internamente tenemos estas resistencias aquí conectadas a positivo. ¿Vale? Ok. Y bueno,
aquí tenemos estos resistencias, les decía, van a funcionar aquí, como les digo, resistencia pull-up. Y esta resistencia pull-up vamos a garantizar siempre un 1, y ya cuando oprimamos el botón es un 0. Les decía, en lo personal a mí no me gusta utilizar las resistencias pull-up, porque esto me obliga a que los datos que siempre van a estar a la entrada sean unos. Y cuando oprimamos el botón, se va a convertir a ceros. Entonces necesitamos estar trabajando con lógica negada. Estar preguntando siempre por el cambio de 0 y estar asumiendo que cuando es un 1 que no está sucediendo nada. A menos que trabajemos con interruptores normalmente cerrados. Y estos interruptores normalmente cerrados, pues obviamente van a cambiar esa situación, ¿no? ¿Cómo habilitamos esto? Igual que el ANSEL, hay un registro que nos va a permitir habilitarlo, pero además también no quiere decir que todas las resistencias en los pines se vayan a conectar a pull-up. También podemos ser selectivos con qué terminales, con qué pines se pueden conectar, ¿no? Entonces, el registro en el option, vamos a nosotros a poder habilitar, por ejemplo, este bit, que es el RBPU, o el último, el 7, nos va a permitir conectar las cargas pull-up, cargas conectadas, cargas desconectadas, y entre otras cosas, por ejemplo, el edge nos va a decir con qué flanco nos va a interrumpir, si con el flanco de subida o flanco de bajada. Pero ahorita, por ejemplo, en el de las resistencias, ahí lo habilitamos. Y hay un registro que no tiene, digamos, una dirección física, pero que podamos acceder de forma directa, que es el WPUB, que si se han percatado, cuando estamos haciendo simulaciones tenemos WREG y encimita tenemos un WPUB. Pues ese WPUB es el registro que nos va a permitir conectar las resistencias pull-up a cada uno de los terminales, ¿no? Si yo le pongo todos en 1, pues todas las resistencias pull-up estarán conectadas, si todos en 0, ninguna. O si, por ejemplo, 1100, 1100 serán correspondientes a lo que estén conectadas, ¿no? Les decía, esto es como entradas. Como salida, ¿qué podría presentarse? ¿Qué podría pasar? Podríamos tener dos formas de conexión con las terminales, son importantes. Este tipo de conexión se llama modo sumidero, y este modo sumidero, básicamente tenemos una carga con una fuente independiente. Y les decía, por ejemplo, si nosotros tenemos esta señal que la vamos a conectar internamente, pues se puede conectar a positivo o a tierra, ¿no? Aquí mi tierra o a positivo. ¿De qué va a depender? Pues del valor lógico que yo le esté poniendo aquí como salida. Si yo le pongo un 0 lógico, eso significa que esta terminal se va a conectar a tierra, ¿no? Y entonces con un 0 funcionaría esta carga por la forma como está trabajando. Si yo le pongo un 1, no va a funcionar porque estamos cerrando el circuito, o no se está cerrando el circuito porque en ambas terminales o ambos extremos están conectados a la misma diferencia de potencial, que son 5 volts, y no hay circulación de corriente. Entonces, esta carga va a operar con ceros. Es otra especie de, esta forma de ver que la operación también es con lógica invertida, ¿sí? Con 0 funciona y con 1 se apaga. Entonces, es algo con lógica pues, no común. Pero además, como opera con una fuente independiente, la fuente puede ser capaz de suministrar la corriente suficiente para que la carga opere. Pero imagínense que esta carga es un motor. Y ya no hablemos de un motor muy grande, a lo mejor es un motor de corriente de unos cuantos kilogramos por centímetro. Y esto va a hacer que al menos consuma unos 200, 300 miliamperes. Eso, pues obviamente no lo soportan nuestras terminales del microcontrolador, y en cuanto hagamos ese 0, cuando pasemos ese 0 y cerremos el circuito, pues está en los casos. En el peor se quema todo el puerto, y en el caso super extremo, pues nos echamos todo el microcontrolador por hacerle circular esa corriente por esa terminal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta forma de conectar. Podemos conectar de esta forma simplemente con la ayuda de algunos otros transistores u autoacopladores, si es que quisiéramos hacerlo. Pero bueno, lo personal a mí no me gusta trabajar de esa forma. Es mejor poner una, sí, fuente externa, pero con terminal o salida independiente para esto, que se le conoce también como modo fuente, aquí, o source o fuente. Y pues, como pueden ver, el que está suministrando el voltaje para la carga es el mismo microcontrolador y responde a la misma situación. Si yo lo pongo a 1, estaremos conectando a positivo.
Si yo lo pongo a 0, estaré conectando a tierra. Entonces, en este caso, para que opere la carga, le tenemos que poner un 1, y esta es lógica directa. Si le ponemos un 0, está conectado a la misma diferencia potencial y no va a pasar. Lo mismo si decíamos, es un motor, pues, ¿qué va a pasar si ponemos un 1? Pues vamos a estar suministrando aquí los 5 volts, pero la corriente que va a suministrar cada terminal no va a ser la suficiente para que la carga trabaje. Entonces, a lo más que puede hacer es que trate de suministrar al microcontrolador la corriente necesaria para el regulador de corriente ese microcontrolador. Y en segunda, la cantidad de fuente o de voltaje de alimentación de ese microcontrolador es muy pequeña. Lo más que va a pasar es que si empieza a demandar más corriente, es que el voltaje caiga, y al caer el voltaje, el microcontrolador se resetea, ¿sí? Y vuelve a iniciar, y entonces apaga esta terminal o la empieza a reiniciar, y si se vuelve a entrar ese proceso, pues será la misma situación, ¿no? Entonces, hasta cierto punto está más protegido si utilizamos este tipo de conexión, tipo modo fuente, para poder trabajar con cada una de las conexiones de terminamos a los diagramas de flujo. Para la siguiente sesión vamos a hablar. ¿Todavía nos queda tiempo? Déjenme ver. No, estaba viendo mal el reloj. Caray, no tengo circuito. Claro. Bueno, déjenme entonces abrir. No va a abrir. Aquí está. Ok. Ya ahorita con lo del manejo de los puertos vamos a la siguiente sesión, que es hacer un programa muy sencillo. Vamos a ir agregando aquí nuestro PIC, nuestro 16F887. Damos doble clic. Ahí está. Vamos a ocupar, bueno, pues un LED. Vamos a Auto Electronics. Pues uno verde, que es el que
que más se ve activo para que haga la simulación de que enciende y apaga. Un push button. Push button, aquí está. Pues resistencias para hacer lo que les decía de las resistencias pull up, pull down. Cualquier resistencia. Y básicamente eso. Pues voy a cerrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener aquí nuestro microcontrolador. Vamos a conectar el LED en la terminal del puerto B en la 7. ¿Sí? Vamos a conectar también dos botones. Uno para encender el LED y otro para apagarlo. Así de sencillo, ¿no? Y lo voy a conectar a la terminal 0 y 1, ¿no? Con uno voy a encender, con otro voy a apagar. Y también voy a poner pues las resistencias pull up, pull down. Aquí voy a poner una. Aquí voy a poner la otra. Y obviamente pues se va a conectar a cada una de las entradas para asegurar un nivel lógico estable. Voy a poner tierra para cerrarlo. Me quiero panear. Ahí está. Ya no me vamos. Ok, aquí ponemos otra tierra. Y aquí vamos a poner una alimentación. Entonces, ¿qué va a ser nuestro programa? Vamos a hacer un pequeño programita para que nos lea estos dos botones, estas dos terminales del puerto. Y si oprimimos enciende el LED, y si oprimimos el otro, lo apague. Así de sencillo. Y ya después, poco a poco, iremos aumentando la complejidad de estos programas. Después lo haremos con un solo botón, y después con un solo botón que enciende y apague, y aparte haga otra serie de secuencias, pues para ir practicando lo que va a ser el manejo de estos puertos. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Por ahora no. No, profe. ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí, todo bien. Perfecto. Acuérdense que ya vamos a hacer evaluación. Les comentaba, yo creo que de mañana en 8 tendríamos nuestra segunda evaluación para que nos dé tiempo de subirlo en tiempo y forma. Y pues va a ser un poquito de teoría todavía de lo que quedamos ahí rezagados de teoría, y un ejercicio no tan complejo, pero sí un ejercicio que tenga que ver con las instrucciones y tal vez un poquito de conocimiento de los puertos, pero depende de qué tanto avancemos la siguiente semana. Ya les voy a avisar. Bueno, pues si no hay otra cosa que aclarar, si no tienen dudas, pues sería todo por la sesión de hoy, muchachos, y los veo en la siguiente clase. Nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Hasta luego.